lo voy a invitar, hermano, en esta tarde a que abra su Biblia en Isaías 5:20. Lo voy a leer yo en voz alta, hermano, y le voy a pedir que usted me siga con su vista. Dice la palabra del Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Puede sentarse, hermanos, en esta tarde. Y yo he titulado este sermón Tiempos difíciles, porque considero, hermanos, que esta época, esta generación, estamos viviendo tiempos jamás vistos. Cosas, hermanos, se ven que no habíamos visto antes. Cosas que antes eran tabú, ahora abiertamente son enseñadas y abiertamente son practicadas. El tiempo, hermanos, o el tiempo que nos está tocando vivir, usted ha escuchado, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, hermanos. Y dice la palabra del Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Tiempos difíciles, hermanos. Tiempos donde se ha querido destruir lo ya establecido, los principios establecidos por Dios. Y quiero, de manera de introducción, hermanos, leer. A lo mejor va a escuchar ahorita cosas que se le parezcan un poco fuertes, que a lo mejor estoy exagerando, hermanos, pero la verdad es que no estoy exagerando. Todo lo que yo en esta tarde voy a compartir, usted lo puede buscar en internet y le va a aparecer, porque es real, hermanos. En el 2015, cada cierto tiempo, hermanos, países que conforman lo que es la ONU, la Organización Mundial del Organización de las Naciones Unidas, se reúnen, hermanos, y en el 2015 se reunieron y formaron lo que es la agenda mundial o un plan mundial, el cual del 1 de enero del 2016 al 2030 se tiene que establecer. Y yo encontré en internet, hermanos, que esta agenda 2030 o la agenda mundial del 2030 para el desarrollo sostenible, dice, se aprobó en septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron, y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. Esta agenda, hermanos, o este plan mundial presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo, con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. Hasta ahorita usted pudiera decir, pues qué bueno, ¿verdad? Porque quieren hacer cosas buenas, hermanos. Lamentablemente se escucha muy bonito, pero detrás de todo ello hay un plan, hermanos, y un plan no bueno para este mundo, para esta sociedad. No lo dicen abiertamente, obviamente, pero es un plan, hermanos, que quiere modificar conceptos ya establecidos, que quieren, mire, encontré algo que me llamó la atención. Dice, tras un proceso de negociación que se involucró a esos 193 estados miembros de la ONU, dice, estos 193 líderes mundiales aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York una agenda que lleva por título Transformar nuestro mundo. Y supuestamente es una transformación para bien, hermanos, pero como le reitero, detrás de todo ello hay un plan, hermanos, que se está desarrollando día a día en cada esfera social, en la política, en nuestras sociedades. Esta agenda, hermanos, programada tiene como blanco destruir y cambiar las normas morales de nuestra sociedad. Hablan de la inclusión,
hablan de la ideología de género y es lo que me quiero enfocar porque es un peligro para nuestra sociedad, es un peligro para esta sociedad occidental, hermanos. Y como cultura occidental podemos entender que es una herencia o normas sociales, valores, costumbres, tradiciones, sistemas de creencias, sistemas políticos que se originaron en Europa y fueron heredados a los países de América y de Australia, pero que sus orígenes están basados, hermanos, en valores cristianos. Y es ahí donde ellos quieren, hermanos, destruir. Y no lo van a decir, queremos destruir eso. No, hermanos, sutilmente han estado trabajando para que estos valores, como lo es la identidad del hombre y la mujer, como es la familia, como es la dignidad del hombre, sean destruidos o sean cambiados, hermanos. ¿Cuáles son esos cambios? Moralmente, hermanos, nuestra generación ha empezado a colapsar. Las definiciones han sido cambiadas y eso ha cambiado la civilización. Definiciones totalmente nuevas. Lo más preocupante es que estas nuevas filosofías, hermanos, no tienen ninguna base científica y mucho menos bíblica. Son ideas y experimentos que no sabemos el resultado que tendrá. Esta ideología, hermanos, pretende eliminar la diferencia entre la feminidad, la masculinidad. Tú no eres ya hombre o mujer porque tu sexo biológico lo determine o porque tu anatomía lo determine. Ahora el mundo dice que tú eres hombre o mujer porque te sientes hombre o mujer. Estas nuevas ideologías, hermanos, usted lo puede ver y lo puede escuchar porque todos tenemos acceso a internet. Y cuántas cosas no vemos, y ahorita yo voy a hablarle de casos. Pero esta nueva ideología dice, hay hombres con genitales femeninos y hay mujeres con genitales masculinos porque tu anatomía, tu biología, tu físico ya no determina tu sexo biológico. Porque quieren destruir, hermanos, los principios establecidos por Dios. Quieren destruir, hermanos, lo que por mucho tiempo ha funcionado y ha puesto protección para la raza humana. En diciembre del 2003, hermanos, son casos de verdad verídicos, usted puede buscarlos. En diciembre del 2013 en Alemania se aprobaron leyes que permiten e incentivan a los padres para no declarar el sexo del niño al nacer, para que cuando ese niño tenga cierta edad, él pueda elegir lo que él quiera hacer. De acuerdo a esta nueva ideología, un hombre o una mujer ya no son definidos por su composición genética. Dicen, ya no le vamos a poner, fíjese, usted y yo conocemos dos sexos, femenino y masculino, pero la ONU establece 121 géneros, porque ya para ellos no existe el sexo, hermanos, biológico, ya es género. Eres hombre, eres mujer, eres homosexual, eres heterosexual, eres transexual, eres transgénero, eres transespecie y cuánta cosa, hermanos, que uno ni se imagina que existen. Pero hoy en día, hermanos, ya no te preguntan si eres hombre o mujer, ya te dicen qué género eres. Y usted puede decir qué género es por cómo se sienta o por lo que quiera hacer. Son tiempos difíciles, hermanos, que antes jamás. Yo recuerdo en mi infancia, en mi adolescencia, hablar de la homosexualidad era un tabú, hermanos, y no era común ver. Y ahorita, hermanos, vemos tan común eso. Y lo más triste es que como iglesia hemos quedado, se ha abrazado o se ha respetado tanto eso que hemos tenido miedo a ofender con la verdad. En búsqueda de su libertad sexual, porque todo va encaminado a la sexualidad, hermanos, a una libertad sexual sin límites, sin límites. El mundo ya no quiere límites, y menos los que puso Dios, hermanos. En busca de esa libertad, el diseño del Creador ha sido desafiado. Los límites que Él dispuso, hermanos, para nuestra protección han sido violados. Son tiempos difíciles, hermanos. El 26 de junio del 2015
La Corte de Estados Unidos, hermanos, aprobó el matrimonio del mismo sexo. 5 jueces a favor, 4 en contra, hermanos. Un solo voto decidió lo que 325 millones de habitantes tenían que creer. Y usted ha escuchado de casos en Estados Unidos, escuché uno de un dueño de una pastelería que no quería o se rehusó a hacer el pastel para una boda homosexual. Y fue denunciado, hermanos, fue demandado porque no quiso. Son tiempos difíciles. Donde quieren, hermanos, tener libertad, pero en búsqueda de esa libertad, no sabemos las consecuencias que tendrá, hermanos, y hasta dónde se desarrollará todo esto. Todas estas filosofías, hermanos, o estos cambios son patrocinados o respaldados por una minoría, y uno pensara que es como un plan maléfico, o sea, como que no existe, como que eso no es real, pero es real, hermanos. Es una minoría, pero es una minoría muy poderosa. Es una minoría con una élite, hermanos, que está promoviendo todo lo que usted está viendo. Una élite que domina los medios de comunicación. Es por eso que se promueve tan rápido todos estos cambios y todas estas ideologías. Y usted lo ve en la televisión y ya lo vemos tan común. Es un peligro, hermanos, adaptarnos a estas ideologías. Es un peligro acostumbrarnos a todos estos nuevos cambios y no ver, hermanos, que están transgrediendo los principios de Dios. Es un peligro. Es un tren, hermanos, que ya en muchos países ha pasado y se ha establecido. A lo mejor en México no es tanto, hermanos, porque todavía es un país conservador dentro de lo que cabe. Pero sigue avanzando, hermanos, y de atrás de ese tren se mueven grupos, hermanos, de empresarios muy poderosos, de políticos muy poderosos. Usted puede ver en la televisión cómo ahora es muy común lo que es la ola de feminismo radical. Y esta ola de feminismo pelea sus derechos y trata de pelear por la igualdad de la mujer ante el hombre. Y dentro de todos lo que pelean, usted puede ver, hermanos, cómo promueven el aborto. En Estados Unidos, en 1973, cuando se aprobó o se legalizó lo que es el aborto, hermanos, de esa fecha hacia acá, han muerto 50 o más de 50 millones de bebés, hermanos, que no tienen culpa, por mujeres que no quieren hacerse responsables y que es mi cuerpo, yo decido, pero es una mentira del diablo, hermanos. Y esa mentira, hermanos, está abrazada por organizaciones o clínicas, hermanos, abortistas muy poderosas. ¿Por qué, hermanos? Porque detrás del aborto es un negocio de mucho dinero, de millones. Yo leí, hermanos, que decía una persona que es a favor de la provida, y él decía, hay 60 millones de McDonald's en el mundo, no, 40 millones. Decía, casas abortistas o clínicas abortistas, hay 60 millones, hermanos. O sea, imagínense ser más fuerte o más poderoso el negocio del aborto que de comida, hermanos. Es por eso que vemos hoy mujeres manipuladas, hermanos, porque según ellas luchan por sus derechos, pero detrás de todas ellas están organizaciones, están gente de mucho dinero, hermanos. Pero más atrás está Satanás. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque quiere destruir la familia. ¿Y sabe por qué? Porque la familia, hermanos, es la base de la sociedad. Y Dios la estipuló. Y la estipuló como, hermanos, hombre o mujer. Se ofenda el mundo, hermanos, pero es un principio de Dios para resguardar la sociedad, hermanos, para que exista tan simplemente la procreación. En febrero del 2019, hermanos, médicos de la única clínica de cambio de sexo en Londres expresaron su preocupación por la aplicación de tratamientos hormonales y quirúrgicos a niños, hermanos. Había niños de tan solo 3 años de edad porque tenían disforia de género. La disforia de género, hermanos, es una confusión porque no sabes si eres hombre o mujer. ¿Usted se puede imaginar a un niño de 3 años de edad con confusión de ser hombre o mujer, hermanos? No es real.
pero están siendo manipulados, hermanos. Y los padres tristemente están llevando a sus hijos porque tienen confusión a una clínica para que les hagan la reasignación de género o de sexo. Y en abril del 2019, y yo lo busqué, hermanos, ahí está en internet, 5 médicos de esta clínica renunciaron. Renunciaron porque ellos dicen que no había suficiente supervisión ni atención a todos estos niños tratados. Y que la mayoría de los padres, porque esto ya es de años, tiene de unos años para acá que se ha estado haciendo. Es un experimento, hermanos. Es un experimento que están haciendo. Y la mayoría de los padres habían empezado a reportar que todos esos niños que han sido tratados o han empezado a tener tratamiento para esto, hermanos, tenían problemas en su conducta. Obviamente, hermanos, porque están desafiando a Dios. Están desafiando a Dios, hermanos, y no sabemos, están jugando a Dios, a ser Dios, hermanos, y no sabemos las consecuencias que esto pueda tener. En febrero de ese año también, hermanos, él era el director, Marcus Evans, un psicoanalista de esa clínica, y él también renunció, hermanos, porque consideraba que los médicos ofrecían como una solución rápida a cualquier problema que jóvenes o niños se presentaban en esa clínica. Ellos ofrecían la reasignación de género. Dice, lo que antes se evaluaba en meses, ahora en una sesión de 3 años, estos médicos, la solución única era el cambio de sexo. Podemos ver, hermanos, la mano de Satanás detrás de todo eso, que quiere destruir, hermanos, como le digo, principios sólidos, principios que Dios dispuso. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo de emociones y sentimientos. Hemos dejado de ser entes racionales o personas razonables, hermanos. Imagínense que se presentara una muchacha anoréxica a un consultorio, y este ejemplo lo escuché de un pastor, y decía, imagínense, una muchacha que pesa de 40 kilos a 50 kilos, que es talla 0. Dice, que ella se presente con el doctor y le diga, doctor, necesito que me haga una liposucción porque yo me siento gorda. Mire, estoy muy gorda de aquí, estoy muy gorda de aquí, necesito que me haga una liposucción. ¿Qué va a hacer el doctor, hermanos? Le va a decir, ok, ¿te sientes gorda? Claro que sí, te vamos a programar una liposucción. Obviamente no, hermanos. El doctor razonablemente le va a decir, no es lo que tú necesitas, porque si yo te hago eso, te puedo dañar. ¿Por qué no podemos o pueden usar la razón para todos estos casos, hermanos? De niños tratados de 3 años, que tienen confusión porque no saben si son hombre o mujer. Porque ahora ya es lo que sentimos. Ahora es un mundo emocional. Otro hombre, hermanos, y ese me quedé muy sorprendida, se llama Walsh, es un transexual que antes de transformarse en mujer se llamaba Pablo y estaba casado. A los 46 años de edad, Walsh abandonó a su esposa y a sus 7 hijos para vivir lo que él consideraba su vida verdadera. En una entrevista, hermanos, porque le hicieron un programa, él detalló su lucha por convertirse primero en mujer y después en una niña de 6 años. Y usted puede buscar y va a encontrar un hombre de 46 años de edad vestido de niña, porque él dice que él es una niña de 6 años atrapado en un cuerpo de adulto. Y nos puede causar gracia, hermanos, y decir, no, es que están locos. No, hermanos, es una realidad. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Que lo adoptó una familia, porque él decía que era una niña de 6 años. Y ahora ese hombre, hermanos, vive con sus padres y vive con su hermanita de 8 años. Es irracional, hermanos. Irracional lo que estamos viendo.
pero lamentablemente se está abrazando todo esto. Y yo veía una entrevista en un país de Europa y les decían, ¿qué me dirías si yo te digo que soy un niño de 5 años? Y era un hombre, no adulto. Y todos, hermanos, casi todos le decían, que te respeto, tú puedes ser lo que tú quieras ser. No hubo una persona que le dijera, pues estás loco, no eres un niño de 5 años. Todos le decían, yo respeto, tú puedes ser lo que tú quieras ser, mientras no te metas conmigo, tú haz lo que quieras con tu vida. Así, hermanos, estamos viviendo este mundo. Y lo vemos día a día. Y lo más sorprendente, hermanos, es que nos estamos acostumbrando a todo eso. Y ya no hay una alerta o ya no hay asombro en nosotros, porque nos estamos acostumbrando. Con este cambio de vida, este hombre, hermanos, afirmó que habían desaparecido sus pensamientos suicidas, que ser una pequeña niña le había devuelto las ganas de vivir y a su juicio funcionaba mejor que cualquier medicamento. La gente, hermanos, obviamente está necesitada de Dios. Son vacíos que quieren llenar con tontería y media, hermanos. Y hay gente que lo apapacha y gente que le dice, está bien, es tu vida, tú haz lo que quieras, hermano. Otro caso que se vio, hermanos, creo que en el 2016, se escuchó una noticia, porque obviamente los medios de comunicación manipulan las situaciones. Se escuchó una noticia que decía, el primer hombre embarazado. Y usted veía un hombre embarazado. Pero no, hermanos, se llama Bidi, y tiene 42 años. Nació y creció niña. Pero a sus 23 años comenzó un tratamiento hormonal y quirúrgico para convertirse en un hombre, algo que lo logró y de forma legal. Sin embargo, hermanos, pues decidió mantener sus órganos reproductivos para poder alumbrar a sus propios hijos. Y usted veía la imagen de un hombre con barba, con bigote, pero con panza, embarazado. Es una mentira, hermanos, él sigue siendo mujer. Que quiera engañarse a él mismo, pero él sigue siendo mujer. Pero son las mentiras, hermanos, que Satanás está lanzando en contra de esta sociedad. Son tiempos difíciles, hermanos, increíbles lo que estamos viviendo, increíbles. Y estudios recientes, hermanos, demuestran que un promedio alto de personas que han comenzado esa transición de cambio de sexo, hermanos, y se han sometido a tratamientos para lograrlos, hermanos, la mayoría presenta o ha intentado suicidarse. Obviamente, hermanos, porque se podrán hacer todo eso, podrán cambiar su apariencia física, pero, hermanos, en su corazón sigue habiendo una necesidad que solamente Dios puede llenar. En Estados Unidos, hermanos, hay una universidad la cual fundó la primer clínica de cambio de sexo en 1965. Uno de los doctores, hermanos, estuvo preocupado desde inicio por esta idea. Entonces le pidió a otro doctor, un psicólogo, que le diera seguimiento a todos sus pacientes. El psiquiatra, al dar seguimiento por varios años, hermanos, pudo descubrir que estas personas que habían sido tratadas con el cambio de sexo seguían teniendo sus mismos problemas emocionales, seguían teniendo sus mismos problemas en sus relaciones, en sus trabajos. Entonces este hombre, este psicólogo, le dice a este doctor, le dice, para con esto, y lo convence, hermanos, de parar con estas cirugías o estos tratamientos, porque le dice, no hay ningún beneficio en esto. Siguen teniendo sus mismos problemas emocionales y ha contribuido al desarrollo de enfermedades mentales. Y este hombre le dice a este psicólogo, es preferible que nosotros como psicólogos les ayudemos con sus problemas emocionales a que cambien sus genitales. En el año del 2016, hermanos, esta universidad
reinició, porque esa persona, ese doctor aceptó parar con esto, pero en el 2016 se reinició con las prácticas. ¿Por qué, hermanos? Porque la comunidad, usted la ha escuchado, la LGTBQ, no sé cuántas letras lleva, ¿verdad? Esta comunidad de homosexuales, de gays, de transexuales, todo eso. Amenazó a esta clínica con boicotear la clínica y con boicotear la reputación de todo su personal. ¿Qué hizo esta clínica? Reinició, porque obviamente nadie quiere perder dinero, hermanos. La presión, hermanos, no es solamente a nivel educativo, es una presión a nivel de la ciencia, a nivel económico. Cuando en Estados Unidos es legal el aborto, hermanos, pero cuando Atlanta, uno de sus estados, quiso poner una ley restrictiva respecto al aborto, hermanos, Hollywood comenzó a gritar que no volverían a filmar ninguna película en el estado de Atlanta hasta que legalizaran nuevamente o que no hubiera ninguna restricción del aborto. Hay organizaciones, entes muy poderosos, hermanos, detrás de todo esto. Y aunque nos parezca increíble y suene a película de ciencia ficción, hermanos, es la realidad que estamos viviendo. Hoy se han creado materias o se ha incluido materia, hermanos, desconozco si en México, yo escuché que sí, que hay en las materias, hermanos, de los niños en las escuelas se han integrado temas de inclusión. Con el tema de la inclusión se justifican muchas cosas. Los maestros tienen que enseñar pues que tú puedes tener 2 papás, 2 mamás, que es lo más normal, que no tienes que juzgar porque no pasa nada. Tienen que enseñar que hay niños con genitales femeninos y niñas con genitales masculinos. Fíjese, en República Dominicana, hermanos, se quiso instituir un libro. El gobierno quiere, hermanos, adoctrinar las mentes de los niños cuando corresponde a los padres hacerlo, en lo que es lo moral, lo sexual. En República Dominicana, un libro quiso el gobierno, gracias a Dios no se hizo, pero se llamaba Hablemos. Y dentro de las muchas dinámicas que querían establecer, los niños tenían que contar sus fantasías sexuales delante de todos, para que ellos pudieran entender que la sexualidad era algo natural y normal. Sí es algo natural, hermanos, sí es algo normal, pero dentro de lo que Dios ha establecido. Un niño, hermanos, escuchaba, decía, ¿por qué el gobierno ha estipulado que los menores de edad no pueden tomar alcohol o no pueden manejar un carro porque no tienen la madurez para hacerlo? Pero si quieren, hermanos, enseñarle a un niño todo esto, las relaciones homosexuales, el sexo oral, todas estas cuestiones, hermanos, que un niño no tiene la madurez para aprenderlo, que lo único que despierta es la promiscuidad. Obviamente se tiene que enseñar ciertas cosas para prevenir muchas cosas, hermanos, el abuso infantil, para que el niño conozca su cuerpo, pero tiene que ser de acuerdo a la madurez de ese niño. Y el gobierno no está pensando en esto, hermanos. En Argentina, y esto también hay videos, hermanos, en el preescolar se incluían dinámicas donde se ve usted a un niño con sus uñitas pintadas, con pelucas, y tenían que contar cómo se sentían siendo niñas, y que probablemente a lo mejor a ese niño le gustaría en un futuro ser niña. Un niño no entiende lo que es mentira o lo que es verdad, hermanos. Y el gobierno quiere meter todas estas ideologías. Es terrible, hermanos. Es terrible lo que está pasando hoy en día. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos? Puedo seguir contando casos porque hay muchos casos de cosas que están pasando ahorita. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Yo leía también, hermanos, que no sé si en 2015 o 2016, en Estados Unidos, en Nueva York, apareció el primer pastor transexual de una iglesia bautista. Y hacia allá vamos, hermanos.
O sea, están empujando para que la iglesia también acepte todo esto, hermanos. La homosexualidad, todo esto, hermanos, que como le digo, violan los principios de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? No podemos quedarnos callados. Y primero, hermanos, es seguir predicando el evangelio, las buenas nuevas. No podemos quedarnos callados, hermanos, ante todo lo que está pasando, y por mucho tiempo lo hemos hecho. Nos hemos guardado o metido en una guarida, hermanos, y no hemos salido de ahí. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es predicar la verdad, porque ¿qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, como pueblo de Dios, aunque ofenda, aunque al mundo no le guste, aunque nos tachen de anticuados, hermanos, ellos están cegados en sus placeres, pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra y lo que dice la palabra de Dios. Leía una frase que decía: el mundo ha pasado toda la vida ofendiendo a Dios, y ahora nosotros tenemos miedo de ofenderlos con la palabra, hermanos. Dice un texto, no recuerdo exactamente, pero dice que somos luminares en este mundo, hermanos. Somos luz. La gente está cegada, hermanos, por el diablo, por sus pensamientos pecaminosos. Ellos no conocen la verdad, pero nosotros sí la conocemos, y necesitamos, hermanos, guiarlos a la luz. Así como Cristo, hermanos, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ahora nosotros, hermanos, somos voceros de Dios para predicar esta verdad. Debemos también, hermanos, estar preparados para presentar defensa. En 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice: estad siempre preparados para presentar defensa. Muchas veces sabemos que está mal, que no debemos hacerlo, pero no sabemos por qué, hermanos, porque no conocemos sus palabras. Y tenemos que estar preparados, hermanos. No podemos ser ignorantes de los principios bíblicos. No podemos ser ignorantes de la palabra, porque un día, hermanos, a usted se le va a confrontar y le van a decir que usted es un anticuado, un retrógrada. ¿Qué le va a decir si no está preparado? ¿Cómo va a presentar defensa, hermanos, si no estudiamos la palabra? Pablo, hermanos, es un ejemplo de alguien que tenía siempre defensa, hermanos. Él siempre tenía una defensa lista. Filipenses 1:17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Él estaba puesto, hermanos, para presentar defensa de la palabra. Usted y yo tenemos que estar puestos para presentar defensa ante todo esto, hermanos, que estamos viendo. Es una realidad. El mundo corrompido en el que estamos viviendo, hermanos, es una realidad. Una buena defensa también, hermanos, requiere estudio y preparación. Y en Hechos 26 usted puede encontrar a Pablo delante del rey Agripa, un rey, hermanos. ¿Y qué dijo el rey al final de que Pablo presenta toda su defensa? Por poco me persuades de ser cristiano. Imagínese usted que se ha presentado ante este señor Andrés Manuel López Obrador. Difícilmente va a entender, ¿verdad? Pero no se crea. Pero imagínese que usted se ha presentado ante el presidente para que diga por qué no deben de creer todo lo que creen, todo lo que están estipulando. ¿Por qué usted dice que todo eso está mal? Tendríamos defensa, hermanos, tendríamos argumentos sólidos que diga: AMLO, por poco me persuades, o que dijera: me persuadiste. Estaríamos preparados, hermanos, para presentar defensa. Dice la palabra: mi pueblo se perdió
por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, hermanos. Los cristianos no podemos ser ignorantes. Y no podemos, hermanos, tampoco estar apáticos ante todo lo que estamos viviendo. Muchas veces, como yo estoy bien, como mi familia está bien, como la iglesia estamos bien, no nos preocupa lo que hay allá afuera, hermanos. Tenemos que entender también, hermanos, que todo eso que estamos viviendo es una batalla espiritual. En Efesios 6, me voy a permitir leerlo, hermanos. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es una batalla física, hermanos, es una batalla espiritual, ideológica, filosófica, hermanos. Y tenemos que estar preparados. ¿Y qué dice la palabra? Dice: fortaleceos primero en el Señor, hermanos. Buscad al Señor. Dice: en el poder de su fuerza. Y luego dice: vístete de toda la armadura para que podáis estar firmes, hermanos. Necesitamos ser un pueblo firme, con convicciones fuertes, con convicciones firmes. Que la juventud, hermanos, no vea normal todo lo que está pasando. Que los niños no vean normal que la homosexualidad es lo más común, hermanos. Necesitamos estar firmes. Y luego más adelante habla de la armadura de Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos buscar a Dios, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Su palabra es verdad. Ceñidos con su palabra, hermanos. Y más adelante dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: orando en todo tiempo, porque como le digo, no es una batalla física, hermanos, es una batalla espiritual. Y si nosotros no estamos en el mundo espiritual, no podremos hacer frente a todo esto, hermanos. Si nosotros no buscamos a Dios, no leemos su palabra, ¿cómo podemos enfrentar una batalla, hermanos? Que es la única forma de pelearla. Orando, dice, en todo tiempo, hermanos, con toda oración. También, hermanos, esa es la responsabilidad como iglesia. Pero, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad como familia? Yo no tengo hijos, hermanos. La mayoría de aquí tienen hijos. Y el ataque, hermanos, del diablo es en contra de todos los niños y los jóvenes, los adolescentes y la juventud. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted ya tiene criterios establecidos. Débiles o no, pero ahí están sus criterios, hermanos. A lo mejor no muy fuertes, pero usted difícilmente ya lo hacen cambiar de opinión. Pero un niño, hermanos, a él si le dicen que eso es rojo, él va a creer que es rojo. ¿Y sabe qué quiere hacer el diablo, hermanos? Adoctrinar las mentes de los niños a través del gobierno. Pero quiere hacerlo, hermanos, para que esta juventud, esta generación, leía un evento que va a haber que decía: lo que una generación tolere, la siguiente generación lo aceptará. Si esta generación, hermanos, de niños, de jóvenes, toleran todo esto, hermanos, la siguiente generación lo va a aceptar como bueno, aunque sea mentira. Entonces, ¿qué debemos hacer como familias, hermanos? Le hablo a usted que tiene hijos, niños, jóvenes, hermanos. Yo un día voy a ser mamá y le pido a Dios que me dé gracia para poder instruir a mis hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Somos los responsables, hermanos,
de la educación de nuestros hijos. No podemos delegárselo a la escuela y no podemos delegárselo a la iglesia. Es bueno, obviamente, saludable y muy edificante que usted traiga a sus hijos, hermanos. Traiga a sus hijos a la iglesia. Yo soy un testimonio, hermanos, de que mis papás me trajeron siempre a la iglesia. Y a lo mejor cometí muchos errores, pero le doy gracias a Dios, hermanos, porque fui instruida en los caminos del Señor y estoy aquí. ¿Cuántos papás no dejan a sus hijos en la casa? O bien, hermanos, no vienen a la iglesia. Cuando hay un peligro, hermanos, para la juventud, para los niños. Y no podemos, obviamente, hermanos, delegarle a la iglesia tampoco la educación de nuestros hijos. Empieza en el hogar. Empieza en el hogar. La iglesia contribuye, hermanos. Muchas veces también otro peligro, hermanos, es ¿cuántos niños no hemos visto aquí crecer, hermanos? Y un día tuvieron la capacidad de decidir y ya no los volvimos a ver. ¿Por qué? Porque en el hogar no se le formó. Porque los padres dejaron la responsabilidad a la iglesia. Y ayuda, obviamente, ayuda, fortalece, edifica, hermanos. Pero la mayor responsabilidad es en el hogar. Dice la palabra, hermanos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no dice, llévalo a la iglesia para que lo instruyan. Le está diciendo al papá y a la mamá, instrúyelo tú. ¿Y cómo lo vas a instruir si tú no tienes convicciones fuertes de Dios, de la palabra? ¿Cómo los vamos a instruir, hermanos? Si no conocemos, si no nos gusta venir a la iglesia, ¿cómo los vamos a instruir? ¿Estás pendiente también de lo que se les enseña a tus hijos? De lo que ellos están aprendiendo y que ya están viendo como normal. Tus hijos están siendo fundamentados, y yo cuando tenga mis hijos, ¿verdad?, serán fundamentados en la palabra. Vivimos tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Sigilosamente, así despacito, sin que nos hemos dado cuenta, hermanos, Satanás ha abarcado terreno fuertemente, hermanos. Y como iglesia hemos permanecido callados. Como iglesia, hermanos, hemos estado apáticos ante todo esto. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios 16:13? Velad, estad firmes en la fe. Velad. Y otro texto dice, velad y orad. Tiempos difíciles, hermanos, que estamos viendo, que estamos viviendo, y conforme pase el tiempo, hermanos, vamos a ver cosas peores. Dice, va a abundar el pecado, pero también la promesa es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermanos. Y tenemos que ser nosotros portadores de esa gracia, hermanos, del Señor. Yo lo invito, hermanos, que se ponga de pie en esta tarde.